Viernes 5 de septiembre del 2025, yo soy Diana Alcaraz y esta es toda la información más importante de las últimas horas. Durante la inauguración de la Feria del Libro de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que el humanismo mexicano es el hilo conductor de la política exterior de nuestro país. Afirmó que este prefiere el acuerdo a la imposición, en referencia al acuerdo alcanzado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita de trabajo a nuestro país. Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que el entendimiento de cooperación establecido entre México y Estados Unidos durante la visita del secretario de Estado norteamericano fue bueno. La última palabra en México la tienen los mexicanos y mexicanas, y la última palabra jurídicamente la tiene la presidenta de la República como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Nosotros vamos a respaldarla a ella, pero sí podría decir que el entendimiento bilateral acordado se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. Y el presidente de la American Society, Larry Rubin, respaldó el llamado que hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, al gobierno de México para que se eliminen las barreras que impiden el libre comercio entre ambos países. Claro que estaremos vigilando la correcta implementación de eliminar las barreras no arancelarias. En el American Society este es un gran logro de esta visita del secretario Rubio, pero más aún es el logro que la presidenta Sheinbaum haya ofrecido y se haya comprometido a lograr esto en vísperas de la negociación del TEMEC. Por su parte, la oficina del representante comercial de Estados Unidos podría empezar a emitir las solicitudes para que empresas y sindicatos participen en las consultas públicas para la renegociación del TEMEC, así lo reveló el Wall Street Journal. Dichas audiencias deben celebrarse antes del 4 de octubre del año en curso. Y vámonos también con información de migración, y es que fíjese que la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que junto con las autoridades federales identificaron una red de tráfico de niños migrantes que los trasladaban desde México a la Unión Americana y en ocasiones, fíjese usted, les proporcionaban dulces mezclados con droga para sedarlos. Los acusados participaron en una conspiración para traer migrantes indocumentados de Cuba a Estados Unidos con fines de lucro. Entrenaron a sus clientes, incluyendo niños que llegaban solos a los aeropuertos, que llegaban solos a nuestro país, que eran subidos a aviones para vuelos de conexión, que mentían a agentes de la patrulla fronteriza debido a la instrucción y a las fuerzas del orden. Cobraban hasta $40,000 por víctima. Estos monstruos detrás de la operación drogaban a niños no acompañados que entraban a nuestro país, suministrándoles THC para que durmieran al pasar por la aduana. Uno de ellos sufrió una sobredosis tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Y mire usted, también los organizadores del Grito en Chicago, allá en Estados Unidos, anunciaron la postergación del festival y la ceremonia cívica que estaban programados para el 13 y el 14 de septiembre por motivos de seguridad, e hizo un llamado a la comunidad a celebrar el Día de la Independencia de México de manera segura y responsable, apoyando a los negocios méxico-estadounidenses locales. La medida fue tomada tras la recomendación de funcionarios de Estado de Illinois y de la comunidad de Chicago, debido a la posible actividad del Servicio de Inmigración y un eventual despliegue de la Guardia Nacional. Están alertando que probablemente se puedan desatar redadas de ICE en contra de los migrantes, que haya detenciones, y bueno, pues evidentemente los migrantes no quieren pues ponerse en riesgo, y estos festejos han quedado postergados allá en Chicago, en Estados Unidos. Y es que también le cuento que se suspende el fallo promovido para desmantelar el centro de detención para migrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes, por lo que este sitio, construido en un tiempo récord, recordemos, fue construido en 8 días y evidentemente pues respaldado por el presidente Donald Trump allá en Estados Unidos. Recordemos, está ubicado a 72 kilómetros del oeste de Miami, y bueno, pues entonces va a continuar con sus operaciones. Le habíamos comentado en este espacio que pues habían ordenado su detención, que se detuviera la operación de este centro donde tienen detenidos incluso a varios mexicanos. Bueno, pues desgraciadamente va a continuar operando. Y vámonos con información económica, y es que fíjese usted que la cúpula empresarial quiere duplicar la inversión extranjera directa en México y lanzó este jueves la campaña Invierte y Elige México, a fin de posicionar al país como el destino más atractivo del mundo. El Consejo Coordinador Empresarial presentó la estrategia durante el anuncio del foro México y a más Inversión Acelerada, que se realizará en noviembre próximo.
Y por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que la estrategia de consumo del gobierno hecho en México sí está funcionando y que siguen colaborando con el combate a las importaciones ilegales y el contrabando, como el calzado. Vamos a enlazarnos con Citlali Sainz, que nos tiene toda la información. Citlali, ¿cómo estás? Buen día. Diana, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Así es, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que la estrategia de consumo que ha implementado el gobierno, está conocida como Hecho en México, sí está funcionando a pesar de que los consumidores en algunas ocasiones optan por el precio sobre la calidad de los productos. Y es que el presidente del CCE explicó que se sigue trabajando con el gobierno para mejorar las capacidades de producción, pero también en el combate a las importaciones ilegales y el contrabando, como es el caso de la industria del calzado. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del CCE. A la hora que se incremente la capacidad en México industrial o en la región, esto incrementa los empleos. Esto ya es a partir de ya. Es que por eso estamos insistiendo mucho y hemos hecho campaña tras campaña y todo lo que estamos haciendo son ejercicios para poder reforzar la campaña y esto genera empleos, genera contribuciones, o sea, por todos lados, por todos los ángulos tiene cosas positivas, cosas muy buenas, ¿no? Y tenemos que insistir mucho en eso, pero además se van con las cuotas compensatorias, ya ven lo que pasó ahora con las cuotas compensatorias al calzado, se van y vamos a estar insistiendo mucho en eso, vamos de la mano totalmente con el gobierno en esto. Por otro lado, Francisco Cervantes señaló que como iniciativa privada confían en que el paquete económico que presentará el gobierno se integre con iniciativas también para fortalecer las aduanas del país, ya que es por ahí donde entran cosas baratas que afectan al mercado, pero también la recaudación del país. El presidente del CCE confió en que se incremente el trabajo conjunto con diversas dependencias como Economía, Hacienda y Aduanas para que el país pueda crecer y sobre todo recordó que tenemos diversas ventajas competitivas que hacen a México mucho más atractivo. Y bueno, como señalabas, Francisco Cervantes fue entrevistado en el marco del anuncio del evento México IA+, que se realizará en noviembre en la Ciudad de México y que busca impulsar a nuestro país como un hub para el desarrollo de la inteligencia artificial, en donde se anunció también el arranque de la campaña Invierte y Elige México. Diana, mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Citlali. Buenos días. Buenos días. Y tenemos más información porque fíjese que la Secretaría del Trabajo anunció este jueves la puesta en marcha del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales, una plataforma informática gratuita que permitirá a los trabajadores y a la ciudadanía en general denunciar violaciones a los derechos laborales o reportar accidentes ocurridos en los centros de trabajo. Morat Bolaños, titular de la dependencia, consideró que este mecanismo es un elemento más hacia la modernización, la justicia y la transparencia en el mundo del trabajo. Y Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Frente a la Pobreza, indicó que para mantener y acelerar la reducción de la pobreza es indispensable promover inversión, la creación de empleo formal, incorporar a mujeres y jóvenes a la fuerza productiva e invertir más en innovación y desarrollo. La economía en México no está creciendo suficientemente, ¿no? Este año vamos a estar por abajo del 1%, las previsiones no son gratas, pero llevamos muchos años en que no ha habido crecimiento suficiente y además necesitamos un crecimiento económico que le llamamos incluyente y con equidad, un crecimiento que logra beneficiar al conjunto de la población y eso requiere entonces creación de empleos de calidad, que las personas que trabajen participen de la riqueza que se cree y que se puede incluir sobre todo a mujeres y jóvenes que hoy están en condición de exclusión. Que si la vía para la reducción de la pobreza, cómo se mantiene y cómo se acelera la reducción, pues evidentemente creando empleo formal, porque además una remuneración suficiente para que el hogar supere el umbral de la pobreza y por supuesto la inclusión de mujeres y jóvenes que hoy están fuera. Y en información del INEGI, el INEGI informó que la inversión fija bruta registró una caída de 6.8% a tasa anual en junio del 2025, mientras que en términos mensuales la caída fue de 1.4%. El instituto detalló que por componentes en el sexto mes del año, los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional e importado bajaron 1.6% y los gastos en construcción 0.8% a tasa mensual.
Y vamos con información de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted recordará el pasado lunes, bueno, pues iniciaron con esta gestión después de la reforma judicial, de las elecciones, llegaron los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues también ya se dio a conocer su nuevo reglamento, el nuevo reglamento de sesiones en el que se destaca la realización de sesiones itinerantes, las cuales dependerán del interés y trascendencia del asunto y mire usted, podrán ser celebradas en pueblos y comunidades indígenas, pero René Cruz nos tiene más información. René, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Diana, amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que establece los lineamientos para la realización de las sesiones, las cuales se podrán celebrar en alguna de sus sedes y de manera excepcional en sedes distintas cuando así lo determine la trascendencia del asunto. Como parte de los cambios al formato y tras la desaparición de las salas, el Pleno sesionará de lunes a jueves y en caso de ser necesario los viernes. Los días lunes y martes se abordarán las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, las declaratorias generales de inconstitucionalidad y consultas populares, entre otros temas. Los miércoles se listarán los asuntos relacionados con las materias penal y civil, mientras que el jueves se discutirán los casos en materias administrativa y laboral. El artículo 9 establece que el Pleno de la Corte podrá sesionar en los estados o en comunidades indígenas y para ello las ministras y ministros, incluso la propia ciudadanía, podrán hacer la solicitud en la que expongan sus razones. Esta solicitud, Diana, debe presentarse antes del cierre de instrucción para el caso de controversias y acciones de inconstitucionalidad o antes de la publicación de la lista de los demás casos. El Pleno resolverá lo conducente en sesión privada y por mayoría simple, y en caso de aprobarse la solicitud, se deberá precisar el día, hora y lugar de la sesión. Al igual que sucede en el Instituto Nacional Electoral, ahora las sesiones de la Corte tendrán por lo menos 3 rondas de debates, las 2 primeras de 7 y 5 minutos para que los juzgadores expongan sus argumentos, mientras que la o el ministro ponente tendrá 10 minutos para exponer su proyecto y de 5 a 3 minutos para responder a los planteamientos que le formulen sus homólogos. Diana, es el reporte que tengo. Muchísimas gracias, René, que tengas buen día. Igualmente. Y pues mire, ya pasó la elección judicial. Los nuevos ministros ya tomaron protesta, igual que pues todo el nuevo poder judicial ya en todo el país y continúa los cuestionamientos sobre los llamados acordeones y es que este jueves durante su conferencia mañanera pues le cuestionaron nuevamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que dijo? Negó. Dice que es falso que la Secretaría del Bienestar haya impreso folletos para influir en la elección del Poder Judicial, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Si también habría un tema de una impresión aprovechando de los folletos que fueron repartidos. Otra vez, ¿por qué no me lo dices directito? Sí, eso. Para que no haya duda. Si no debiera haber una investigación en torno a todo el procedimiento que se llevó a cabo al interior de las propias secretarías mientras se dio el proceso electoral. ¿Cuál es la acusación que se está haciendo? ¿O cuál es la presunta irregularidad que estás planteando? Porque no la entiendo. Pero lo que tú estás implicando con tu pregunta es que la Secretaría de Bienestar influyó de alguna manera en la elección al Poder Judicial, y eso lo niego. Si hubo algún servidor público de la Secretaría de Bienestar que hizo algo indebido, pues que se presente la prueba. Que se presenten las pruebas es lo que siempre han dicho en el gobierno federal y bueno, pues las pruebas, muchos se presentaron en este espacio, presentamos estos llamados acordeones que estaban siendo distribuidos aquí en la Ciudad de México y por mismos funcionarios trabajadores del gobierno capitalino, pero bueno, siguen pidiendo que se presenten las pruebas y también la presidenta Claudia Sheinbaum, por otra parte, bueno, pues garantizó que no influirá en lo más mínimo en las decisiones que tome la nueva Suprema Corte, destacó que respetarán la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Escuche. Pero también estaban todos los gobernadores de oposición. Se invitó, por lo que entiendo, a todos los gobernadores. ¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo. Me da mucho gusto que haya una nueva corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Y el simbolismo del 1 de septiembre, en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí.
Bueno, pues por su parte el presidente de la American Society, Larry Rubin, afirmó que las inversiones tanto nacionales como extranjeras requieren de certeza jurídica, por lo que confió en que el nuevo Poder Judicial se maneje sin intervenciones. Creo que el Poder Judicial tiene una oportunidad única de poder brindarle a la comunidad internacional y también a los empresarios mexicanos certeza por las acciones que tomen. Sin duda, cuando empecemos a ver cómo toman decisiones en el Poder Judicial, podremos entonces todos los mexicanos y los extranjeros sí decir que las decisiones que se toman son justas, equitativas y libres de cualquier tipo de interferencia. Y desde Nueva York, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó a inversionistas extranjeros que los cambios estructurales hechos en el país, como la reforma judicial, no pretenden que el gobierno federal tenga un control absoluto. Detalló que se debe permitir al nuevo Poder Judicial demostrar que va a funcionar en pro de las inversiones y que brindará garantías jurídicas a los proyectos que ya operan en el país. Y vámonos con información electoral porque fíjese, falta muchísimo tiempo para las elecciones en nuestro país, las elecciones intermedias, evidentemente las elecciones de gobernador, de presidencia, pero el PAN ya está asomando a sus corcholatas presidenciales para el 2030 y es que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que las cartas fuertes de su partido para el 2030 son las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, de Guanajuato, Livia García, y de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Segundo, decirte que Maru, pero por supuesto que es una opción para el 2030. Pero por supuesto, que deje de ser especulación, que deje de ser... Pero claro que es una de nuestras cartas fuertes, fuertísimas para el 2030. Junto con nuestras otras dos grandísimas gobernadoras de Aguascalientes y de Guanajuato y nuestro gobernador de Querétaro. Para empezar, hay muchísimos perfiles más en el PAN y claro que uno es la gran gobernadora Maru Campos. Muchísimos perfiles, pero también faltan muchísimos años para la elección presidencial y en el PAN ya están poniendo sobre la mesa sus corcholatas a los más fuertes del Partido Acción Nacional. Entonces, pues bueno, así son los políticos. Y también fíjese, en más información, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, descalificó lo presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. Esto al considerar que estuvo plagado de mentiras. El 1 de septiembre fue un día negro para México. Presenciamos un informe plagado de mentiras y la instalación de un nuevo poder judicial ilegítimo, que representa un retroceso para la vida democrática de la nación. Desde el PAN afirmamos que México merece un gobierno que asuma sus responsabilidades y un poder judicial independiente, con jueces y magistrados valientes. Y en más información, la presidenta de San Lázaro, Kenia López, confirmó que la Cámara de Diputados alista el acto de recepción del paquete económico del 2026 este lunes 8 de septiembre, fecha límite que marca la ley. Informó que será a las 17 horas que el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, se presente en el recinto parlamentario a entregar formalmente la propuesta de presupuesto para el año entrante. He enviado ya las convocatorias para que el próximo lunes 8 de septiembre a las 5 de la tarde en este mismo salón se reciba el paquete económico, se reciba al secretario y por supuesto de manera institucional demos trámite al paquete económico que es importante para el país y por supuesto una gran responsabilidad para los legisladores. Será el próximo lunes a las 5 de la tarde. Pendientes el próximo lunes de la entrega de este paquete económico. Y mire, Ricardo Monreal, ayer también, ahí en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues afirmó que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no es parte de la agenda legislativa en el próximo periodo de sesiones. Pero Angélica Melinos, tienes más información. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Diana, muy buenos días, con el gusto de saludarte también a los amigos que nos escuchan. Salió diferente la luz en el recinto parlamentario de San Lázaro en la bancada del Frente con respecto a lo que va a pasar con esta reforma llamada de las 40 horas, la reducción de la jornada laboral precisamente de 48 a 40 horas. Los legisladores están tratando desde hace un par de años y que no sale esta reforma. El coordinador morenista, Ricardo Monreal, bien lo decía Diana, admitió que no tiene claro si este ordenamiento en el cual la presidenta de la República se comprometió a implementarlo y para que se aplique de manera gradual
a lo largo de su sexenio para que al final precisamente de la Administración Federal ya esté aplicando al 100% esta jornada de 40 horas. Bueno, dijo el diputado Monreal Ávila que él no sabe lo que habló el vicecoordinador de su bancada, es decir, el segundo de acuerdo en la fracción de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, respecto a que pues en este periodo de sesiones se aprobaría esta reforma de los 40 horas. El diputado Monreal Ávila subrayó que la presidenta sí ese compromiso, pero pues él no sabe si avanzará en los meses del presente mes de septiembre hasta diciembre, que termina el periodo de sesiones recientemente iniciado. Vamos a escucharlo. Sí hay un compromiso de la Presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decirle si está considerado como él lo está diciendo. Bueno, solo para especificar, entonces, ¿en este periodo se discutiría o no? No lo sabemos. Todavía no. Pero no lo sabemos, por eso quizás él tenga más elementos que yo. Respondida a las preguntas expresas que se le hicieron sobre este Mariana, también se le consultó al diputado Monreal Ávila que pensaba de que el Senado de la República todavía no emite la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que se conoció como el salario digno, es decir, que prevé otorgarle el salario base registrado en el IMSS al personal de policía, militares, de salud y también a maestros. Ahí el diputado Monreal se desmarcó de esta falta en la que ha incurrido el Senado de la República, tiene pendiente de emitir esa declaratoria de validez y bueno, pues durante la administración del senador Gerardo Fernández Noroña al frente del Senado no se quiso emitir esta declaratoria que está pendiente. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el diputado Monreal. No lo sé porque no se ha publicado, tendría que preguntársele al Senado. Nosotros cumplimos con nuestra tarea legislativa, aquí se aprobó por unanimidad. El Senado actúa como Cámara Revisora y ahí a ellos les toca la responsabilidad, no a nosotros. Así de que yo no tengo por qué cuestionar una decisión que ha tomado o que no ha tomado el Senado, habría que preguntarles a ellos. Cada uno tiene sus ritmos, el derecho ajeno a cada Cámara es la paz. Ya ven ustedes, ¿para qué me meto en problemas? Ahí algunas referencias al clima de confrontación que se ha vivido en el último año legislativo en el Senado de la República y en el marco de la Comisión Permanente, y también respecto a las peticiones que han estado haciendo reiteradamente las bancadas del Movimiento Ciudadano y del PRI para que esta reforma de salarios dignos ya se publique y bueno, pues entre en vigor, y los trabajadores a los que se les prometió pagarles un salario de aproximadamente 16,700 pesos. Bueno, pues ya. Diana, es el reporte. Muchísimas gracias, Angélica Melín, que tengas buen día. Primeras planas. El Universal. Alertan por repunte de fraudes bancarios con inteligencia artificial. La banca comercial recibió reclamaciones por 22,000 millones de pesos en el primer semestre del año, 70% por estafas entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología. Milenio. Mundial. Militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo. El coronel Vicente Jerónimo Gamboa, del Grupo de Respuesta a Emergencias, detalla el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro. Reforma. Paga Congreso 1,000 millones de pesos en edificio y les falta. Derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro. El Financiero. Exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio. Primer socio. México proveyó 15.5% de las importaciones de Estados Unidos, Canadá el 11% y China quedó en tercer sitio con el 9%. El Economista. Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio en récord, 12,587 millones de dólares. Creció 17.4% de enero a julio contra ese lapso de 2024. Esto fue una producción de MBS Noticias. El poder de las palabras.